el señor Martín Tetaz, a quien me voy a acercar a saludar. Son las 20:07. Diputado Tetaz, querido. ¿Estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Bien? anda eso? Muy bien, ¿vos? ¿Bien? Muy bien. Queremos decir que Tetaz es amigo. Me encanta que seas diputado. Sí. ¿Estás feliz? Estoy contento, sí, la verdad que sí. ¿Seguís corriendo? Poco menos de lo que quisiera, y se nota, además, pero... No sé, no te sí. veo, pero nunca te vi mal. Pero sí, tres veces por semana salgo. Tetaz, ustedes salen por Palermo, que algunas veces salgo, y lo encontrás a Tetaz, ¿viste? Pasa por Tetaz corriendo. Sí, porque vivo cerca. Sos un gran atleta, ¿no? ¿Cuánto Claro. corres? No, ahora estoy corriendo poco. El otro día hice 8 kilómetros, estoy volviendo despacito, así que cuando agarro regularidad, sí, hago fondo de 10, 12, 14. Martín, venías con una vida, hacías televisión, radio, Mitre, etcétera, y te suena el teléfono, te empezás a enterar que hay como una idea tuya para llevarte a la política. Contanos esos momentos. Mira, yo hace muchos años que coqueteo con la política, para decirlo de alguna manera. Tuve alguna invitación en 2017, después se volvió a repetir en 2019. Eran momentos de crecimiento profesional míos muy importantes en el sector privado, que no era mi momento para hacer política, pero yo sabía que en algún momento quería hacerlo, ¿no? De alguna manera hace muchos años que vengo estudiando los problemas del país y aportando soluciones por ahí, escribiendo algún libro o algún artículo pensando cómo lo podemos resolver y siempre... Dando clases también, ¿no? Sí, en la facultad también. Entonces uno siempre tiene la posibilidad de decir, bueno, de esto que estoy opinando se puede jugar también, ¿no? Se puede salir a la cancha. Pero tenés que tener ganas de pasar a... Pero obviamente política, es un terreno un poquito más áspero. Sí, hasta ahora el comentario desde la platea siempre es más tranquilo, ¿viste? Y cuando te pones la camiseta... Y no puede haber sido mejor la analogía porque realmente, viste, la política está teniendo una alta intensidad en la opinión pública últimamente. Sí, claro. Entonces, fíjate vos que los videos de Javier Milei, por ejemplo, en Diputados TV hicieron furor. Es un canal Diputados TV que siempre, viste, era un canal de culto, para decirlo de alguna manera, viste, de golpe tenían Tinelli otros años, ¿no? 1 millón de visitas los videos, una locura total. Bueno, hace un rato estuvo Esper también, que tiene mucho que ver También le fue muy bien, le fue ¿no? muy bien a José Luis. Entonces, evidentemente, hay un apetito, un interés, sobre todo de los jóvenes. Y esto es lo otro que está bueno, que es interesante, por la política. Y entonces ahora hay más demanda. Bueno, eso se vio perdóname, Martín, pero eso de las generaciones, de los jóvenes versus los más veteranos, lo vimos con Heller, ¿no? Y vos, en tu primera intervención, cuando vos pediste bajar el IVA y qué sé yo, y le hiciste un par de correcciones que estaban interesantísimas, estaban muy bien, y Heller, medio como que ahí se pudo ver un poco. Después, Massa te marca una falta de experiencia a vos, que ya lo habrás corregido y habrás hablado con Sergio, pero digamos, esas dos generaciones se vieron muy marcadas esa tarde. Hay una generación nueva, claramente, de políticos en general. No, yo no creo que necesariamente tenga que ver con una cuestión de edad. Es una cuestión actitudinal, no etaria, ¿no? No etaria, claro. Y creo que es algo, porque qué sé yo, también está Ricardo López Murphy en el Congreso. Claro. Ricardo es una persona con una gran experiencia, no es un pibe, pero sin embargo le dio un aire fresco extraordinario al Congreso. Entonces todo el mundo está esperando a ver qué va a decir cuando habla. Y eso es muy importante, porque ya no es tan fácil pasar algunos temas como si nadie supiera de economía, entonces lo pasaban los temas. Ahora hay muchas figuras fuertes con mucha penetración en los medios, entonces esas figuras sacan el Congreso a la calle y al mismo tiempo la sociedad está más expectante a ver qué es lo que pasa. Claro. Entonces te pasa factura permanentemente, te piden explicaciones de por qué fue lo que pasó con tal cosa, te piden explicaciones sobre los proyectos. Entonces, esto la verdad que, yo te digo, ayer publiqué un proyecto, que envié un proyecto sobre el monotributo, y hoy me pasé todo el día contestando en las redes sociales a un montón de gente que quiere saber. Bueno, pero ustedes trajeron un poco, vos tenías muy buenas redes sociales antes de ser diputado. Sí, claro. Ustedes trajeron ese mundo, bueno, recién hablábamos con Esper también, ¿no? Que desde Obama en adelante se dieron cuenta que las redes sociales tenían mucha participación. Pero no me terminaste de contar, estabas sentado y te sonó el teléfono, no sé si suena el teléfono ahora o te escriben, me parece que te escribieron. Sí, tomé un café con un amigo que es Juan Nosiglia, que me dijo... Hijo del Coti, ¿no? Exactamente, que me dijo que ya con el cual había tenido algunas conversaciones antes, y le
Después hablamos de todo lo que hablamos siempre, pues nos ponemos al día. ¿Vos no tenías idea para qué estabas ahí, que te iban a decir eso? ¿O sí? Me imaginé, porque cada tanto, siempre que nos juntábamos a tomar un café con Juan, siempre en algún momento llegaba la pregunta, che, ¿pero para cuándo vamos a hacer política? Y yo además me había separado hacía poco, era un año que dije, bueno, este año va a ser un año de cambio. Y dije, que sea el cambio de todo. Y lo pensé, dije, si tengo la oferta lo voy a pensar esta vez, lo voy a evaluar, voy a considerarlo. Y cuando me vio Juan, me contó que había charlado con Martín Lustó, que Martín estaba muy interesado. Después, un par de días después, Martín mismo también me hizo un llamado. Y entonces ahí dije, cuando me dijeron, bueno, ya sabés lo que te vamos a decir, la propuesta que siempre te hacemos, dije, bueno, esta vez lo voy a pensar. Esta vez puede ser, y ahí empezamos en una serie de, qué sé yo. Yo, por ejemplo, quería saber si podía seguir trabajando en la actividad privada, si yo podía seguir dando conferencias como doy, porque tenía que complementar mis ingresos para poder mantener a mi familia. Obvio. No era una decisión tan simple que la podía tomar solo. ¿Y Entonces, pudiste? Sí, no era algo que yo no sabía, pero sí, los diputados pueden seguir. Yo, por supuesto, tenés que tener un límite en términos de conflicto de intereses. Entonces, yo no puedo asesorar a una misma empresa de manera sistemática. Si después, en todo caso, hay una norma que tiene que ver con esa actividad. Supone que yo tenga como cliente una automotriz y sistemáticamente le vendo mi informe a una automotriz todos los meses. Y después entonces hay un tema de ley automotriz, yo no lo puedo votar. No podés estar. Me tengo que eximir de votar, abstener de votarlo, claro. Exactamente, pero después no hay problema. ¿Con qué cosas te encontraste de la política que te decepcionaron? Y me decepciona el recurso a la tradición, ¿no? El recurso a la tradición. Por ejemplo, esa discusión que decías vos con Massa en el Congreso, que se hizo pública. La verdad es que el reglamento no permitía hacer lo que estaban haciendo. La verdad que el reglamento era muy claro, y yo una de las primeras cosas que hago cuando entro a un lugar es leer cómo son Lo las marcaste cosas. ese día, yo leí. Es muy claro el reglamento. El reglamento no permite que vos trates temas que no tienen nada que ver con el que rompen la unidad del tema que venías tratando. Estábamos tratando bienes personales, lo resumo, venía el proyecto del Senado con media sanción, por unanimidad, todo el mundo de acuerdo en que había que aprobar esa baja en bienes personales, y el peronismo empezó a meterle un montón de artículos por la ventana. Y rompió la unidad de lo que se llama el principio de unidad del proyecto. Rompió la unidad, empezó a tratar otros temas, no tenían nada que ver con ese. Eso es absolutamente antirreglamentario, no está previsto en ningún artículo del reglamento. Se lo hice saber, entonces me dice, bueno, no, pero en realidad porque lo hizo alguna vez La Espina cuando ustedes manejaban el Monzó y qué sé yo. Viste ese recurso como lo hicimos mal 30 veces, vamos a seguir haciéndolo mal 35 veces más. A mí esas tradiciones que van en contra del reglamento no me gustan y no estoy dispuesto a tolerarlas, pero tuve ese enfrentamiento con esa vieja forma de hacer política en la Cámara, ¿no? ¿Le ves algún aspecto positivo a Guzmán? Le veo una muy buena formación, es una persona formada, es una persona que entiende, no es un terraplanista de la economía. ¿En qué sentido te lo digo? Entiende que hay un problema de inflación si vos emitís mucho dinero. Todavía tenemos un montón de gente que de manera terraplanista realmente te dice, no, vos podés emitir lo que quieras, no pasa nada, no tiene nada que ver, son los empresarios, ¿no? Este terraplanismo Guzmán no lo tiene, entonces entiende que hay un problema si emitís demasiado con la inflación, entiende que las tarifas no las podés subsidiar para siempre, que los precios tienen una función en la economía y que hay que corregirlos. Entiende que vos no podés bombear el consumo interno sin generar divisas, porque si no crecen las exportaciones te quedás sin divisas, eso es pan para hoy, hambre para mañana. De hecho, él hizo las críticas en su momento al propio gobierno de Cristina por eso. Lo que pasa es que lo que no entiende Guzmán, o donde está más flojo, es en la pata política. Cuando vos sos ministro tenés que saber, por supuesto, de economía, pero además tenés que entender algo de política. Digamos, no te puede desautorizar un subsecretario. No puede ser que vos... ¿Y quién es el jefe político de Guzmán? Cristina, claramente. Cristina y Máximo. ¿Sí? Lo que ellos, el filtro es, él puede hacer solamente lo que le permiten. Fíjate lo que pasó con el presupuesto el año pasado. Ellos se quejaron de que no aprobaron el presupuesto, pero se pasaron 3 meses sin ir al Congreso. ¿Por qué no lo llevaron al presupuesto al Congreso? Porque el propio bloque no quería. El propio bloque le decía, el presupuesto ese contemplaba un ajuste muy grande en las tarifas. Muy grande, brutal. Un ajuste en subsidios brutal. Entonces el propio bloque decía, nosotros no vamos a votar ajuste. Porque el peronismo es un poco una hermenéutica de la abundancia, ¿no? ¿Qué quiere decir una hermenéutica? Una interpretación. O sea, el peronismo nació interpretando una abundancia. En la década del 40 se producen los mejores términos de intercambio de Argentina, los mejores precios internacionales del trigo en ese entonces, como si fuera la soja ahora a $1000, imagínate.
boom de commodities. Y el peronismo dijo, esto soy yo, esto fue gracias a mí. Entonces, claro, entraban muchos dólares, los salarios en dólares podían ser más altos, y entonces los salarios reales mejoraron en Argentina, y el peronismo se vistió, se puso ese saco y dijo, yo hice subir los salarios en dólares. Claro. Entonces, claro, después ¿cómo van a hacer ellos mismos los que ajusten? No pueden hacerlo, pues se rompe el relato. Entonces, Máximo esencialmente lo que dice es, yo no voy a hacer que ajusten. Yo solamente vengo acá a inflar, a hacer la demagogia, a congelar la tarifa. Que el descongelamiento lo haga otro, yo no tengo nada que ver. Ahora, estamos en un problema, según tu opinión, en el sentido, según tu respuesta, no tu opinión, en el sentido que si Guzmán es el que está tratando con el Fondo Monetario Internacional, después tiene que pasar, después te voy a preguntar por lo del Congreso, ¿no? Pero digamos, si su jefe político es Máximo y es Cristina, que no están muy de acuerdo, de hecho Máximo renunció, ¿cómo va a pasar eso, no? Es decir, ¿cómo Guzmán va a pasar ese es el esas problema, directivas políticas imagínate vos económicas, ese problema, ¿no? ese es el problema que está teniendo Guzmán ahora en Estados Unidos. Vos imagínate que va a negociar ante el FMI alguien que es un interlocutor, que el que negocia dice, che, pero este tipo tiene algo que ver. Es como si vos tenés que negociar el contrato con el canal acá. ¿De parte de quién viene? ¿Viste? Y viene algún muchacho de maestranza del canal, que seguramente hacen un laburo bárbaro, pero que no tiene nada que ver con los directivos del canal. Y te viene a negociar el contrato y vos decís, pero ¿estoy negociando con el interlocutor válido? O me voy a poner de acuerdo con esta persona y después cuando venga el dueño del canal me va a decir, no tiene nada que ver, no lo podemos pagar. Entonces me parece que un poco, sobre todo, mira, los datos que manejo yo, de mi fuente me dicen que el oficialismo tiene solo 70 votos en el Congreso. Hay 48 que estarían con Máximo y que no estarían apoyando al presidente. Entonces, de hecho... O sea, Máximo maneja 16 en el bloque, ¿no? O sea, no, maneja un poco más. 48, mencionaste 48. Sí. Están los moros, están todos ahí, ¿no? Hay un montón de gente que no está dispuesta a votar lo que quiere el presidente, a ser los que levantan la mano para votar el ajuste, digamos. Un poco por esta cuestión discursiva que te decía yo antes. Y eso complica las cosas. Fíjate que estamos ya a 8, hoy es 8 de febrero, y todavía no hubo extraordinarias, que supuestamente estaba la convocatoria, iban a ser primero en enero, después iban a ser en febrero. ¿Y cuándo son las extraordinarias? No hay convocatoria, nadie sabe cuándo van a ser las extraordinarias. ¿Por qué no lo hacen? Porque esencialmente no tienen ni los votos propios. Ahora, si no tienen los votos propios, ¿ustedes qué van a hacer? Hay muchas alternativas, ¿no? Porque ese es un problema político que se agrega al problema técnico. O sea, yo el otro día lo dije medio en broma, pero es la verdad. Macu, si yo te llamo para hacerte una propuesta y te digo, tengo una propuesta para vos, ¿me la aceptás o no? Vamos a decir, decime cuál es la propuesta primero, ¿no? Claro, entonces acá pasa lo mismo. Todo el mundo está preguntando a nosotros si vamos a aceptar lo que viene en el fondo y primero decime qué viene en el fondo. Entonces ahí hay primero un problema técnico. ¿Qué va a venir? ¿Va a ser aprobable o no lo que va a venir? Segundo, está el problema político. Es decir, viste, me estás pidiendo que apruebe algo que no aprueban ni siquiera los tuyos. Entonces, una posibilidad ahí, lo que propuso Patricia Bullrich es simplemente retiren deroguen esa ley que exige que pase por el Congreso y háganlo ustedes a simple firma, respetando por supuesto la ley de administración financiera, que es la que protege al país para hacer una buena negociación. La otra alternativa es que nosotros, que podría ser también, es que fuéramos eventualmente al Congreso, pero que no votáramos, entonces que dejáramos que lo voten ellos. Y que la interna política que se responsabilicen de ellos, decís vos. Claro, esa es otra posibilidad. Esa es otra posibilidad. Ahora, si realmente hubiera un consenso de toda la clase política, empezando por el propio oficialismo, eso sería más fácil entonces de construir un consenso de toda la fuerza política, que todos dijéramos, che, hay un consenso de todo el oficialismo, acompañemos la propuesta que están trayendo para que tengan su herramienta, ¿no? Martín, te llevo al radicalismo. Nunca me pareció, mirándolo así, que tuvo tanto poder dentro de la alianza con el PRO y etcétera, pero nunca lo vi tan desordenado y tan a los codazos. ¿Cómo están en este momento? Entonces no viste nunca el radicalismo, si no lo viste desordenado y a los codazos, porque viste que está ese chiste que pero dice... dije también que lo veía con poder. Viste que está ese chiste que dice las que... dos cosas a la vez. Para un radical, una elección general es una circunstancia molesta que ocurre entre dos internas. Es un chiste. Los chistes siempre tienen algo, así hacen pie en que tienen algo de verosimilitud. Digamos, el chiste es una exageración, es una caricatura. Pero cuando exagerás, en el fondo del dibujo, de la caricatura, vos te pueden hacer la nariz muy grande, las orejas muy grandes, pero los rasgos están, ¿no? Entonces el chiste describe los rasgos. Me parece que hay evidentemente un crecimiento muy fuerte del radicalismo y también es cierto que... Te esperabas una pregunta así porque la tenés muy estudiada esta respuesta. No, me gusta. Lo que pasa es que me interesa mucho lo que está pasando en el partido y hace muchos años que me interesa.
porque yo fui uno de los que estaba preocupado con que el radicalismo no fuera competitivo electoralmente. Entonces, ¿qué te pasaba? Claro, en muchos municipios sí, en muchas gobernaciones sí somos competitivos, pero en el área metropolitana de Buenos Aires hacía muchos años que no. Entonces, ¿qué te pasaba? La alianza del 2015 fue la del 2015 fue Macri candidato a presidente con Carrió y con Sanz. Vos decís la presidencial, sí, sí. La presidencial del 2015. Claro, sí. Pensé que me hablabas de Lustó con Larreta. Después vamos a la ciudad, pero esa fue la del 2015, el Cambiemos original. La verdad que esa paso fue una pantomima, porque fue 85-15, ganó Macri por amplia diferencia, no había puja electoral posible ahí entre Macri, que estaba muy fuerte, y Sanz y Carrió, que Sanz había sido fundamental para el acuerdo. Obvio, le había ganado a Cobos en Entre Ríos, ¿no? Y Lilita también para romper UNEN y permitir el que se armara Cambiemos. Lilita que ni se hablaba con Macri en ese momento, pero que sin embargo tuvo la altura política de decir esto es más importante que alguna diferencia. Lo juntó Javier Campos. Así que la verdad que eso fue muy importante, fueron los roles de Sanz y los roles de Lilita, pero electoralmente estaban disminuidos. Hoy está pasando una cosa distinta, porque hoy el radicalismo empieza a tener figuras como la de Facundo Manes o como la de Martín Lustó, que de golpe son competitivos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, vos decís, de golpe en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora el radicalismo puede poner un candidato a jefe de gobierno a la ciudad, puede poner un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, puede poner un candidato a presidente. Pará. Y eso no pasaba hace muchos años. Me llama la atención, no lo estás mencionando Morales. No lo estoy mencionando, pero porque te estoy hablando de la competitividad electoral en el área metropolitana de Buenos Aires. Antes te mencioné que hay, por supuesto, estamos muy fuertes con algunos gobernadores, que por supuesto, Jujuy, Corrientes, Mendoza, están los gobernadores fuertes. El ex gobernador de Mendoza, Cornejo, después también presidente del Partido Radical, también es una figura muy fuerte. Senador ahora. Pero no son figuras que en el área metropolitana de Buenos Aires sean electoralmente competitivas. Tienen el mismo problema que los dirigentes radicales vienen arrastrando hace muchos años. La novedad de Facundo Manes, de Martín Lustó, de lo que fue la última elección en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, bueno, lo mío es demasiado reciente, pero la novedad esta es que ahora hay figuras que son electoralmente atractivas en el área metropolitana de Buenos Aires. No te quiero cortar, pero no me estás mencionando a María Eugenia Vidal. Porque hablábamos del radicalismo recién. Vos querés hablar de eso. ¿Querés hablar del PRO, de la ciudad? Vos la acompañaste. Vos sabés que para mí fue un gusto, un orgullo enorme. Aprendí a conocer una persona que resultó ser una gran compañera. Una gran compañera. Mira, te voy a contar una anécdota que no la conté nunca. En el medio de la campaña estábamos haciendo porque se hacían mixtos, ¿viste? Las reuniones con vecinos. Era en Chacarita la reunión. Y había un montón de vecinos en la reunión, pero por protocolo no podían ser tanto y muchos estaban conectados por Zoom. Entonces, uno de los vecinos que estaba conectado por Zoom le dice, estaba toda la gente ahí, dice, no, yo estoy con vos, Vidal, te voy a bancar, pero cometieron un error poniendo la Tetaz en la lista. Porque Tetaz no piensa a favor de las industrias, no sé, tenía un discurso medio prejuicioso, pero bueno, está bien, tenía un discurso crítico hacia mi persona, no importa. Vidal era una leona, pero protegiendo a los cachorros en ese momento, ¿viste? Salió a de defenderte. Manera me defendió, sí. pero me defendió con argumentos, bien, no es que hice una defensa por purle galería, sino que hice una defensa de equipo. Mostrar acá somos un equipo. Y ese tipo de actitudes no se observan mucho en un dirigente de primera línea como es María Eugenia, ¿no? ¿Cómo tomaron las declaraciones de Bullrich, de Patricia, cuando dijo no hicieron una buena, no por vos, por María Eugenia, no hizo una buena elección, no estuvo a la altura? ¿Cómo lo tomaron eso? Yo siempre digo, ¿no? Una elección donde vos sacás casi 50% de los votos y le sacás 20 puntos al segundo y 30 puntos al tercero, me parece que a todas luces es una buena elección. Yo siempre digo que una buena elección es cuando vos ganás por un voto y que todo lo demás después es de regalo, ¿no? Pero son escenarios contrafactuales. Ella tuvo una disputa política primero a ver si iba a ser candidata en la ciudad. Vos recordarás que finalmente ella decide bajarse. Larreta decide a Vidal. Bueno, y también Vidal Patricia decide elegirte a vos. Yo me bajo y voy a la presidencial después. Entonces, ella por ahí piensa que tal vez la figura de ella podría haber traccionado algunos votos más.
son especulaciones contrafactuales que es imposible hacer. Yo estoy muy conforme con la gran elección que hicimos. Martín, está Carlitos Campolongo ahí que seguramente va a hacer alguna ¿Qué tal, claro. Martín? ¿Cómo te va? Pero muy bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente, porque por honestidad intelectual estuvo Esperas un rato, y ahora Martín, y por supuesto cada uno tiene su interpretación de la historia. Pero la simplificación que hizo Martín sobre el fenómeno peronista, que no es lo mismo que hoy, te aclaro que kirchnerismo y peronismo no son lo mismo. Pero, para vos pueden ser, para mí no. ¿Está bien? La pregunta concretamente es la siguiente. Esper dijo muy racionalmente hoy las causas que justifican la emergencia del primer peronismo por el abuso que había, no por lo de las exportaciones y nada por el estilo. Me parece que es como para matizarlo en la narrativa tuya de que se enseñoró y hubo abusos, yo lo admito. El Estado soy yo, un montón de cuestiones, pero hubo un proyecto político. Hubo un proyecto político. Con todo respeto, hubo un proyecto político que nació de un cuartel y con un golpe de Estado. Ese proyecto político que nació con un golpe de Estado, después se encontró con un viento a favor extraordinario en los commodities y ese viento a favor extraordinario le permitió hacer una agenda que en otro contexto no hubiera podido hacer. Ahora, vos me podrías decir, también con ese viento a favor podría haber hecho otra agenda menos favorable para los trabajadores. Sí, tenés razón, pero esencialmente no es una... Lo está leyendo mucho a Fernando Iglesias. Eso de la iglesia Sí. que existió, por supuesto, el ejército que existió. Yo no hablé de la iglesia igual, ¿eh? Yo no hablé de la iglesia. Yo digo la narrativa de Fernando de Fernando Iglesias. De Fernando Iglesias. Sí. No, la iglesia, parte de la iglesia, estuvo en el movimiento, tuvo que ver con eso. Y Claro. hay que decir las cosas como son, pero no corregir la historia y después decir, no, la historia fue así, se enseñó. No es exactamente así. La historia es un proceso. Sin Tiene duda. causas y consecuencias. Algunas las sabemos, otras quedarán. Digamos, hay otra lectura también, que Sí, es claro. la lectura de Perón pensando que se venía la Tercera Guerra Mundial y que Sí. por lo tanto había que hacer un modelo de economía cerrada, porque el modelo tradicional que Argentina había De tenido... tampoco economía le servía. de metal liviano, De que es cualquier, otra de cosa. cualquier manera, eso explica también buena parte del proceso peronista. Pero lo que quiero decir es que no hubiera, del mismo modo que tampoco hubiera existido el kirchnerismo, sin las hojas 600. Sin las hojas 600... no hubiera habido kirchnerismo. Pero querido, el kirchnerismo existió por la crisis del 2001, que viene de la alianza, está bien, que pero no la se crisis- animaron con la pero convertibilidad, crisis del que es la 2000 de... Pero la crisis del 2001 le permite llegar a Néstor Kirchner, Sí, muy y- hábilmente, con todo lo demás. Sostenerse y construir el kirchnerismo no nace en el 2013, el kirchnerismo se construye durante los 10 Claro. años siguientes. Entonces, Sí, sí. solidificar ese apoyo popular en una minoría o primera minoría de 30%, núcleo duro, como quieras llamarlo, solo fue posible porque los términos de intercambio fueron muy favorables y le permitieron a Cristina atrasar artificialmente el precio del dólar. Vos fíjate una cosa que mucha gente no sabe. En el 2009, cuando le ganan a Cristina, le ganan a Néstor en realidad, pierde Néstor Kirchner la elección contra Provincia Narváez, testimonial. Narváez, Contra provincia de Narváez, provincia de Buenos Aires. Cristina se asusta tanto que produce un fenómeno de atraso cambiario de 53% en términos reales, abarata el dólar para hacerlo más claro, pone un dólar de mentira, un dólar que no existía en la realidad, igual que Martínez Dios. Hace el mismo fenómeno de atraso cambiario que había hecho Martínez Dios a principios de la década del 80, que se llama plata dulce. Entonces te genera una ilusión de, che, me puedo ir al exterior, che, puedo cambiar el auto, che, puedo, Época de puedo Carlito, cambiar el celular, 1 a 1, che, es como el 1 a 1, la misma sensación del 1 a 1 de, che, esto son salarios en dólares altos. Digamos, eso es el peronismo en general. El peronismo es construyo sobre una situación que es insostenible y que después, ahora, también hay un peronismo del 52, que hizo el ajuste del 52 cuando los términos de Congreso intercambio de se la le dieron vuelta, Productividad, ¿no? con el Congreso de la Productividad. Está bien. Pero Chicos, ese no es el que construyó la mística. Ese es el que la reprimió a palazos a la mística. A palazos en Sí, el a palazos. 52, Primero, pero vos, claro, ¿qué historia la represión literaria a de los Grosso? trabajadores, la No represión a Carlos los trabajadores Grosso. ferroviarios en la década del 50. Sí, ¿La conocés? hubo, Bueno. lo dije yo de movida, Buzo. supuesto. Ahora también, cuando asumió la alianza, balearon a un tipo en un puente ahí en la Mesopotamia. Está bien, pero te recuerdo que... Y tenés la semana trágica, así que recordás la pero semana, te ¿sabés qué recuerdo fue la que semana en el gobierno trágica? ahora voy a la ahora voy Patagonia a la semana rebelde, trágica. ¿sabés lo que fue? En el Entonces no gobierno de seas en el tan gobierno de la sectario. Alianza, la mayoría de los muertos estuvieron en gobiernos provinciales peronistas, en policía manejada por los gobiernos peronistas en la Eso, provincia. son ¿No? 20 También hay que bueno, decirlo. Pero bueno. Bien. Sichero tiene otra pregunta para hacerle a Martín. Doctor, Compartimos unas. claro, sí.
Mira, se la quiero hacer a Esper y te la quiero hacer a vos. A mí me encanta la historia, aparte con un profe como este. ¿Por qué no hacen las cosas de ahora? Yo te pregunto, cuando entras al Congreso, ¿te copias del establishment del Congreso y sigue teniendo cada diputado 10 asesores, cada senador 30 asesores? No, de hecho nosotros hicimos un cambio notable en eso. Primero hay una parte de mito, ¿no? Hay una parte de mito. Vos cuando entras lo cuento porque mucha gente no lo sabe y está bueno esto para que la gente lo sepa. Porque te Vos pregunto. cuando entras al Congreso te dan 4 cargos para poner en tu oficina. Puedes poner 4 personas. 4 por diputado. Ni 10, ni 20, ni 30. 4 puedes poner. Pero nosotros lo que hicimos fue, en el bloque nuestro de evolución, fue formar un gabinete. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos asesores que sean de nosotros solos. Yo tengo una persona en presupuesto, por ejemplo. Pero esa persona no la tengo trabajando para mí solo. La tengo en todo el gabinete disponible para todo el, Claro, para todos los diputados. Claro. Así es la tendencia en los países que funcionan. En los países nórdicos, por ejemplo, no hay asesores de un solo diputado. Hay un asesor de todo el bloque, que asesora todo el bloque. Entonces se aprovechan mejor los recursos, ahorras más, no necesitas nombrar a más personas. Eso pasa, pero a mí hay buena parte de la política, de lo que Milei llama la casta de la política, que tampoco me gusta. El tratamiento, la pretensión de superioridad de los diputados. Vamos, yo cuando la primera vez que fui al Congreso, me dicen, no, por la puerta esta no. Usted va por la puerta de allá, que es la de los diputados. Yo todavía ni siquiera había asumido. Yo, ¿pero qué tengo que ir? ¿Coronita? ¿Por qué tengo que ir por una puerta distinta a la que va todo el mundo? No, yo entro por la puerta que entra todo el mundo. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque primero, la verdad, como un ciudadano que no está del otro lado de diputado, primero tienen que arreglar la casa. Yo sé que hay problemas en él, pero ¿sabes qué pasa? Es una inmoralidad. O sea, es así, los gastos que tienen sobredimensionados. Entonces, si uno como vos te dice, mira, yo no tengo 10 asesores, tengo 4 y los comparto. Sí. Pero empiezan a mostrar otra realidad del lugar donde trabajan, porque tu sueldo lo pagamos entre todos nosotros. No, pero eso va a ser así, ¿sabes por qué? Porque en la medida que los diputados nuevos que van entrando son diputados que están mucho más expuestos. Vos podías tener 20 asesores, ¿no? Y yo no conozco a nadie con 20 asesores, pero podría llegar a ver a alguien que tuviera una inflación de asesores trabajando en el cuarto subsuelo medio escondido, ¿no? Porque nadie lo veía, pero nosotros inmediatamente somos tan públicos, digamos, y venimos siempre a los medios y tenemos las redes abiertas, que enseguida todo el mundo pregunta, che, ¿quién está trabajando con fulano, melano, sultano? Claro. ¿Se terminó? Te hago 2 últimas preguntas. ¿Vos crees que Argentina tiene salida? Si no lo creyera, no me hubiera metido. Si no lo creyera, hubiera sacado un pasaje y me hubiera ido a trabajar afuera, a algún lugar donde... ¿Vos crees que tus hijos van a vivir otra Argentina? Totalmente. Contame cómo te lo imaginas. No tengo ninguna duda. Yo creo que nosotros estamos... ¿Viste cuando hacían siempre se cuenta este cuento de que cuando hacían la expedición al Polo Norte, los tipos se guiaban por las estrellas y qué sé yo, pero y por la brújula y todo eso. Y que en realidad la medición, ellos iban caminando siempre para el norte, pero la medición con las estrellas les daba que estaban cada vez más lejos. No entendían nada. Siempre habrá algún problema con el polo magnético del norte, estará cambiado, no entendían qué pasaba. Y lo que pasaba era que estaban caminando arriba de un iceberg que se movía, que era gigante, que se movía en la dirección opuesta. Entonces, aunque ellos caminaban en dirección al norte, el iceberg es como que estar caminando dentro de un tren que va para el otro lado. Vos caminás en un sentido, pero estás cada vez más lejos para el otro lado. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos ante una transformación tecnológica global, extraordinaria, que va a cambiar la forma en que funciona, ya la está cambiando de hecho, la forma en que funciona la economía. La pandemia de hecho aceleró ese cambio. Fíjate la enorme transformación que se dio en el comercio, por ejemplo, la emergencia de Mercado Libre, de Amazon, que hoy hacen buena parte de las tareas que lo hacían antes los comercios tradicionales. Exacto. Sí, volvió la actividad, sí, reabrimos, recién hablaban de la vacuna, el doctor, pero andate a darte una vuelta por el microcentro a ver si abrieron todos los locales. Claro, entonces... Cambió. Es más, la gente va a empezar a ir a vivir al microcentro porque las oficinas están vacías. Y mucha gente va a ir a vivir y mucha gente se dio vuelta a todo. Ahora la gente está viviendo alguna en el microcentro y trabajando hacia afuera porque algunas empresas se radican en otro lugar. Entonces, eso hace que sea muy difícil predecir cuál va a ser la posición del mundo dentro de 20 años. Cuando mis hijos salgan a trabajar, digamos, cuál va a ser el mundo. Pero va a ser un mundo muy distinto al que tenemos ahora, con una velocidad de transformación de los desarrollos en inteligencia artificial. Crecen las patentes 35% por año. Esto es explosivo. Entonces el mundo va a ser un mundo completamente diferente. La forma de creación de valor ya no necesita trabajo como necesitaba antes. O puedes crear valor con costo marginal cero, o sea, sin necesidad de un trabajador adicional.
eso empieza a rediscutirse el mundo del trabajo también, el mundo de la educación. Son las grandes discusiones de la Argentina que yo intenté resumir o abordar en mi último libro. Ahora, eso hace que haya una incertidumbre muy grande. Y arriba de ese iceberg que está yendo para un lado, nosotros estamos encima con una crisis doméstica propia. Además de la crisis que tiene todo el mundo, porque los sistemas educativos están en crisis en todo el mundo por este cambio tecnológico que te estoy contando. Los pibes no aprenden tampoco en Estados Unidos ni en Inglaterra, y lo que aprenden hoy los pibes de Estados Unidos y de Inglaterra no les sirve para nada ni les va a servir dentro de 20 años, y no tienen interés por lo que pasa dentro de las aulas, porque se dan cuenta que no, y ellos aprenden de otra manera. Aprenden más en tutoriales de YouTube o jugando en red con los amigos que lo que aprenden dentro de la escuela. Está cambiando el paradigma de la educación también. Pero además nosotros encima tenemos una crisis de coyuntura. Claro. Entonces, la de esa gobierno. la tenemos que resolver. Martín, no tenemos más tiempo. Te agradezco la atención de habernos visitado. Muchísimas gracias, Macu. Ha sido un placer. Igualmente para mí. Son las 20:38. Creo que hacemos una pausa, ¿no? No. Vamos con... con Adrián Sack. Nos vamos con Adrián Sack. Gracias, Martín Cho. Un placer. Adrián Sack en los Estados Unidos. Adriancito, ¿estás? A ver...